Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy nos vamos a dar un gusto. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa, dice la canción. Vamos a hablar con un guitarrista, compositor y cantor chaqueño. Él se autopercibe chaqueñero. Su obra nace del corazón del litoral argentino, pero ha fusionado formas tradicionales como décimas, coplas, el chamamé, el río doble y el milongón con la trova latinoamericana, el candombe y la canción popular. Desde hace más de 20 años recorre escenarios del país y del exterior y ha compartido con grandes referentes de la música como Liliana Herrero, Luis Salinas, Van der Mole, Carlos Aguirre. Ha editado varios discos. En el año 2002, Coqui Ortiz en grupo, Parece Pajarito en 2005, La Palabra Hecha a Volar en Canto en 2014, con coplas de Aledo Meloni, Chamamé Sentido, que es del año 2023. Además es un activo gestor cultural, dirigió el Centro de Cultura Alternativa, el CECUAL, coordinó programas como La Música de Todos y Enlazos, y hoy es referente de iniciativas que rescatan y revitalizan la música de la región. Estamos hablando y vamos a conversar con Julio Alberto Coqui Ortiz. Hola Coqui, gracias por estar acá. Todo bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por Esta es la séptima temporada, desde la primera más o menos que te estamos buscando. Ah, mirá vos, no, bueno, pero me vas a hacer fama de difícil. No, pero no es tu culpa. Si vos te tuvieras que presentar, ¿quién sos? ¿Qué le decís a la gente? ¿Quién es Coqui Ortiz? Bueno, mirá, ahí vos mencionás el gestor. Yo siempre digo, como vengo de la época de hace 30 y pico años atrás, cuando arranqué a tocar la guitarra, y a la vez en el mismo momento en que uno aprende a tocar y quiere empezar a salir a tocar, a buscarse escenarios, en el caso mío, como que la del productor y demás fue de la mano, o sea, uno mismo tiene que ir haciendo, tratando de provocar los escenarios propios, y de a poco nos vamos metiendo también en ese camino, que ahora se llama también gestión cultural. Se consolidó eso como nombre, ¿no? Ahora que hay también carreras, hay lugares donde estudiar. Yo, como vengo de la vieja escuela, había un viejo allá, el Bagual Fuentes, que nos decía agitadores culturales. Entonces, yo creo que un poco va todo de la mano, ¿viste? El agitador cultural, porque también la música, lo que hacemos siempre, lo hacemos para tejer puentes, para encontrarnos. La música, la canción es un vehículo maravilloso para eso. Y bueno, toda la vida hice las dos cosas a la par, ¿viste? Entonces, un poco músico, autor, compositor, y un poco productor, agitador también. En ese sentido también, como decías ahí, tuve la oportunidad de no solo de trabajar muchos años, como ahora mismo, como gestando proyectos, como es hoy Madre Canción, un proyecto actual, pero mirá, ya desde los años 90 habíamos recuperado un viejo teatro en un barrio de Resistencia, un teatro como eran los cines teatro de la época, y después tuve un grupo, La Ronda, con quienes hicimos también muchísimos espacios de formación, recitales y demás. Eso también me llevó después a trabajar dentro del Estado, 12 años ahí en el Instituto de Cultura, y también la posibilidad en un momento de trabajar cuando Teresa Parodi fue ministra de Cultura de la Nación. He trabajado con ella en ese momento, también intentando hacer un proyecto regional en ese momento de un centro documental con amigos de acá de Corrientes, también de la región. Y ya que haces ese recorrido, el Coqui de niño, ¿qué le pasaba, digamos, en esa? Porque vos naciste en el interior, pero rápidamente viniste a Resistencia.
Y solés decir que esa casa fue como tu primera escuela musical, ¿no? Sí. ¿Qué había ahí? Primero hay un dato importante. Mi viejo nació y se crió y vivió hasta los 34 años en Itaibaté. Corrientes. Sí, claro. O sea que ahí mismo ya tenés lo que bien sabe cualquier correntino, que a dónde va, lleva su cultura y Claro. va y es una sede de Corrientes, una embajada de Corrientes en cualquier barrio a donde vaya, ¿no? Está bien. O sea, él y todos mis tíos, digamos. Ujú. Por supuesto que aparte de la casa de mis abuelos, seguía estando en Itaibaté y veníamos todo el tiempo, o a mis tías que estaban acá en Corrientes, digamos. Así que ahí hay un lazo muy fuerte con eso, y mi vieja misionera, y abuelos también paraguayos y brasileros. Entonces, toda Una esa mezcla perfecta. Una mezcla, sí. Y en mi casa, yo hasta la adolescencia no toqué la guitarra, ¿no? Lo mío era todo el tiempo jugar al fútbol, era lo que más me gustaba, y hasta hoy, ¿cómo es? La guitarra me jodió, ¿viste? Tuve que abandonar mi carrera deportiva. Pero sí, no, demasiado me gustaba jugar al fútbol. Pero cuando tomé la guitarra... ¿Y cómo jugaba? No, eso tenés que preguntar a otro. Sí. He tenido tardes en las que me destaqué y otras para el olvido, pero ¿cómo es? No, bueno, pero mi casa, yo al ser el menor de los 4 hermanos, y que mis hermanos encima me llevaban 10 años de todo, yo aparecí 10 años después de ellos, de los 3. Mi casa también, cuando yo estaba en el colegio secundario, vuelta a la democracia en los 80, mis hermanos algo estudiaron, una hermana estudió piano, la otra un poco guitarra, pero sobre todo mi hermano mayor era un gran agitador también, ¿viste? Militante cultural, y llevaba a los amigos a la casa. Entonces eran esas casas donde todo el tiempo pasaba gente, Claro. asado, truco, guitarra, y uno, bueno, yo siendo chico me deslumbraba también con eso. Claro. Y ¿cómo es? Y al otro día, ¿viste? Vos parece que amanecés con una guitarra en las manos, ¿viste? Querés imitar eso que estás viendo que pasa ahí, porque los cantores a la noche eran una cosa que para mí eran de otro planeta. Claro. Y no eran, muchos de ellos no eran todavía en ese momento músicos que se dediquen de oficio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que era eso el asombro, y también un poco para dejar de ser mandado, ¿viste? Porque yo era el chico, yo creo que me rebelé un poco por ese lado, porque al tocar la guitarra Claro, también... te respetan, digamos, ¿no? No, claro, rápidamente aparecí yo en la escena y Claro. dejé de ir a buscar hielo a la casa de los vecinos. Y bueno, pero vos decís, a los 19 más o menos, agarré la guitarra, después está ese legado familiar, esa raíz, ¿no? Que viene con uno en el ADN, como dicen, pero también hay acá una cantidad de cosas que, si bien fueron madurando en tu obra, es una obra que tiene un floreo importante. ¿De dónde vos crees Claro. qué es eso? Bueno. ¿Es talento? ¿Es raíz? ¿Es estudio? ¿Qué es? Al principio, como te digo, entre los 14 años hasta salir del secundario, me crié en ese ambiente totalmente del barrio y de los amigos de mi hermano, hasta que me encontré con, con algunos que sí ya se dedicaban a tocar en las noches, a acompañar gente, a cantar, y me fui metiendo de a poco en ese mundo. Y ahí también hay algo, ¿no? Un poco que yo aprendía de todo, me gustaba todo, y bueno, yo creo que también mis mayores, o sea, estos que ya eran maestros, que andaban dando vueltas, veían en mí también el entusiasmo por aprender, entonces, viste... Y ya que, porque me dijiste, traje la guitarra para ilustrar, Sí. Esas primeras cosas que te deslumbraron, ¿qué eran? Más allá de aprender a tocar la guitarra con el cancionero popular que todos conocemos, viste, vos decís Río de los Pájaros, o los chamamés de Juliancini, de esa época de Maguaré, que era muy fuerte también, algo más
tradicional y mezclado con el canto popular uruguayo y la trova latinoamericana. Todo eso yo consumía en mi casa y le echaba mano cuando podía, lo que podía aprender. Pero de aquellos maestros, por ejemplo, yo me empecé a ir más o menos a esa edad, antes de los 20 años, 18, al salir del secundario, a lo de Calle Gauna. Y Calle Gauna es un gran guitarrista, compositor. Y él, por ejemplo, mirá, me pasaba un tema, te hago así una partecita, un tema, fíjate esto. Recostado en tu río, caminando siestas, en tus ojos morenos, voy cruzando el puente, pueblo mío de arena, de silencio quieto, ando tus naranjos, con el sol a cuestas, vengo de tu rostro, vengo de tu gente, conozco su modo de callarse a veces. Eso es un chamamé canción con la música de Calle y la letra de Marta Quiles, fíjate vos, que Marta Quiles, enorme poeta, que después también ahora yo con los años y al conocer acá a Carlito Lescano, al Topo Subiete y demás, y charlando, vamos como reconstruyendo esa historia y vos decís, bueno, ella se ve que en sus primeras épocas también encontró sus parceros de aquel lado, con Calle, con Cito Segovia, además, ¿viste? Porque por ahí es del oído lo que te voy a decir, ¿no? Sí, Sin tener el conocimiento que tiene, bueno, qué sé yo, Carlos, del Topo. Yo escucho tu música y ahí hay como una velocidad, hay como una cadencia que se va y eso tal vez es lo que sea también muy atractivo de tu música, que hay a gente que le gusta más rápido, más batería, más... Y esta música como que llama a la calma, a escuchar la poesía también. Bueno, fíjate el Negro Rodríguez, que era otro de la época, otro maestro mío, un chamamecito, mirá, su canción de cuna fue el cantar de aves, el golpe del hacha en el quebrachal y el aire caliente cuando el viento norte traía del monte algún zapucay, porque él de su padre todo aprendió, serachero de alma y de corazón, de números conoce contando ilusiones y allá por la tamboralera aprendió. Su vida es el monte, el algodonal, en las noches de fiesta a veces cantar canciones que nos dejan sentimientos puros y algunas bailantas con guainas por ahí. ¿Viste? Ya tenían esa impronta de la armonía, de la poesía, y ¿cómo es? Que, bueno, en Cito Segovia, que fue como la bandera también de esa generación, el que más trascendió, porque obviamente en muy poco tiempo, se fue temprano él a los 35 años, pero en muy poco tiempo él grabó como 5 discos. Cito Segovia murió en Bellavista, ¿no? Exacto. En el 89, el 8 de septiembre. En el 89. Pero fíjate vos que Bosquín Ortega, Lino Mancuello, que están en la discografía de Cito, porque Cito compone con todos ellos, y era de toda esa runfla. De todos ellos Canta muchos... Marta Aquiles, mucho también. Claro, Cito, ¿no? sí. Y Marilí Morales Segovia también. Y ¿cómo es? Y ahí hay una gran obra también de Raúl Cerruti. Entonces, él es como el abanderado también de una construcción muy colectiva de la época, ¿no? Yo justamente ahora, en estos días, a partir del mes de septiembre, empezó a salir el 5º disco que yo tengo y es un homenaje a toda esta generación. No a todos, porque yo reuní, obras de aquellos con los que yo tuve un contacto estrecho, digamos, con quienes yo tuve un acercamiento. Pero sí, yo me siento parte, digamos, de ese legado que cuando yo escucho, o como andamos ahora rescatando canciones, vos decís, mirá, esto, lo que hacían en esa época. ¿Y qué es y eso? Te marcan. ¿Qué sería? ¿Son trovadores? Y ¿Vos te considerás un trovador? Sí, claro, sí.
Pero yo creo que en todos los casos ellos mezclaban mucho, había mucha influencia de toda la canción latinoamericana, mezclada con los rasgos ¿Y característicos vos en del qué chamamé. punto está? Porque si empezamos en los 90, ¿no? Hasta este disco que ya vamos a ir ahí, que está saliendo de a uno, si mal no tengo entendido ahora en Claro, este pero son tiempo. estos temas que estoy con los que estamos arrancando, porque yo con este disco estoy yendo allá al origen, ¿viste? Claro, Sí. bueno, pero ¿tu música qué es? ¿Dónde está el punto de inflexión? Es una mezcla de todo eso. Exacto, sí, sí, sí. Porque yo igualmente, yo me siento más, más nordestino, por decirte, fronterizo, ¿viste? El chamamé como género es maravilloso y yo respeto mucho, digamos, a los cultores del género, admiro profundamente y me paso escuchando y me emociona. Yo el disco Chamamé Sentido lo hicimos con Facundo Rodríguez en guitarra, que es un enorme guitarrista argentino, vamos a decirlo, porque también se mete en otros lenguajes como el tango y con grandes exponentes de cada género, pero con él y con Julio Ramírez, mi compadre de toda la vida, hicimos ese disco dedicado como puramente al género, ¿viste? Al chamamé, que a mí me conmueve y me gusta, y compongo también dentro del género, pero también en el caso mío lo siento al litoral como en un mapa cultural mucho más grande, y hay como para mí también una influencia de las orillas, digamos, del milongón, del candombe, que también viste que acá hay momentos donde la cultura misma correntina y demás tiene un acercamiento a esos ritmos afro y demás, viste, pero para mí en la zona, digamos, todo eso está Sí, fusionado. o lo ¿Sí? hablamos, o lo cantamos, o le escribimos. Exacto. Es el mismo acercamiento de Sí, distintos sí. lugares, ¿no? Pero también soy, digamos, de algún modo un músico que tal vez van a ir a ver en otro momento y en otro escenario, y puedo estar tocando con una banda de candombes que Claro. tenemos, ¿viste? Yo, en ese sentido, lo mío es un poco más amplio. Y eso también es lo que te acercó a estos otros, digamos, ¿no? A Salinas, Herrero, que si bien no es que están muy alejados tampoco, digamos, ¿no? Pero te proyecta mucho más también. Sí, sí. Igual, viste, lo mío siempre es, como digo, es nordestino, viste, no, como que no me metí nunca, más allá de que lo puedo tocar porque me gusta, así como todos los músicos que, pues si nos gusta tocar un tango, una chacarera, una samba, una cueca, lo hago entre amigos, pero mi obra siempre está vinculada, como te digo, a la frontera, al nordeste y al litoral, en ese sentido más amplio del litoral que por ahí vincula también Paraguay, Brasil, Uruguay, viste, una zona mucho más grande. Y cuando vos tocas para vos, ¿qué tocas? No, de todo. Porque de cuando todo. está medio cangue, ponerle así un domingo a la tarde. Viste que el domingo a la tarde es complicado. No, y bueno, estás tocando para vos, ¿qué tocas? Y bueno, pero eso depende de qué, ¿viste? Porque vos Depende de decís, qué domingo. Claro, depende de qué domingo, porque como te digo, a mí me gusta mucho el chamamé tradicional, de vez en cuando. O sea, hay cosas que no las he alcanzado a grabar, porque, ¿viste? Vos decís, en estos años van 5 discos, ahora estamos grabando otro nuevo. Pero vos decís, si yo me pongo a cantar chamamé de los tradicionales, puedo cantar una noche entera. Pero también, viste, cuando nos ponemos a guitarrear con los amigos, he tenido la oportunidad de tocar por ahí con algún referente, vos decís, una vez con Guillermo Fernández, referente del tango, y yo le decía, bueno, yo soy el cantor de tango del Deportivo Barranquera, que es el equipo de fútbol con el que yo me entrevero a jugar, y ahí sí que soy el cantor de tango. Acá no lo voy a hacer porque aparte me tengo que estar cuidando de las R, ¿viste? Claro. Rechiflado en mi tristeza, ¿viste? Vos decís, bueno, en esas licencias que uno tiene en los grupos de amigos, como también he tenido, por ejemplo, momentos en los que he tocado con un guitarrista que vive en el interior del Chaco, Ricardo Paniza, que tocó mucho acá en Corrientes también, que gracias a él lo conocía a Luis Salinas, por ejemplo. Pero bueno, Ricardo tocaba como música centroamericana
por ponerle un nombre, viste, medio salsero, tocaba bossa nova, tocaba estándar de jazz y yo lo acompañaba. Es como también fue para mí una escuela haber estado con él. Ahora yo no soy un músico, no soy un jazzero, digamos, viste, no cultivo el jazz en ese sentido, ni tampoco me largo a tocar, viste, bossa nova. Eso pasa a veces cuando están los amigos. Claro. Y también en esos momentos puedo cantar un tema de Citarrosa o del Cuchi o una samba vieja o un tema de Silvio. Todo eso ocurre, ¿viste? Claro. Y eso yo también noté que, por ejemplo, ocurre mucho en las guitarreadas nuestras, digo las nuestras con los que yo me junto, que sucede todo eso, digamos, ¿viste? Muchas veces en el ambiente del chamamé he estado en guitarreadas que me parecen fabulosas también, pero capaz que de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche es chamamé. Sí, es chamamé, Claro. ¿viste? Y no, que también me gusta, también he estado, también he participado, pero no sé, me parece bueno conversar de esto porque son como cosas que uno las nota en los ambientes, en los lugares, y hay lugares donde yo llego y vos decís, bueno, es imposible, parece que se toque otra cosa, ¿viste? Sí. Para los que tocan, no profesionalmente, para los que tocan chamamé o tocan la guitarra, qué sé yo, ¿viste? El chamamé básicamente son 2, 3 notas, ¿no? Y vos elevaste el grado de dificultad, por ejemplo, con chamamé que se eleva, que es, tal vez, no sé qué es para vos ese tema, pero es uno de los que se canta mucho, digamos, ¿no? Se toca mucho ese tema. Bueno, sí, me identifican con esa canción, que de algún modo también es un homenaje al chamamé, a mis viejos, y es casi para mí, viste, yo siempre la he cantado y la canto, porque de algún modo, sobre todo, casi a todos los lugares donde uno va, yo creo que yo en el caso mío, porque viste, uno lanza un disco y no es como los artistas, digamos, que famosos que a lo mejor se saca un disco y están presentando eso y todo el mundo lo conoce en 2 semanas. En el caso nuestro, siempre llegamos a lugares donde nunca fuimos. Claro. Y siempre se está renovando el público, siempre hay uno o más que no te conocen. Entonces, para mí siempre el chamamé que se eleva es como llegar a un lugar y poner una muestra fotográfica del lugar de donde yo vengo. Y guarda en su música también cierta cadencia, que es esto que decía vos, hay como un tono para conversar, para decir las cosas, ¿sí? Pero también te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vos estás buscando transmitir? Porque tu música es muy emocional, es a la vez reflexiva y se logra con música y con poesía que no apela a ningún artificio. Es todo muy sencillito. Todo el mundo entiende la poesía, ¿no? Sin embargo, tiene una caladura, tiene una profundidad que no se logran con artificios, digamos, ¿no? ¿Qué te plantea vos cuando estás componiendo? No. ¿Eso te sale o vos buscás eso? Claro, no, pero yo creo que, ¿cómo es? Que busco decir lo que yo siento de la manera que yo siento, nomás, digamos. Después, nunca tuvo una pretensión de algo, ¿viste? De que vos decís, che, vamos a hacer esto para tal cosa. Yo lo primero que hago, en Chamamé Sentido, por ejemplo, ese sí es en un momento con Horacio Castillo, que fue un gran guitarrista mío, nos planteamos hacer una serie de chamamé, que en ese caso en Chamamé Sentido son chamamé que no tienen tanto desarrollo de acordes. Claro que cuando vos escuchás en el disco la vestimenta que le pone Facundo, claro, con la guitarra, de un mi menor te hace 10 acordes, digamos, o te pinta un panorama, pero ya tiene que ver después con el tratamiento que le dan los músicos, ¿viste? Claro. Pero eso, por ejemplo, ahí Chamamé sentido que surcando vas por el claro río del amanecer y en la vieja radio te hace rezongar esa cruel nostalgia que te vio nacer. Si en tus notas largas me sentí morir y en tus cuerdas mansas aprendí a querer, ¿dónde irá el recuerdo si no estás de ti?
¿Dónde están tus brazos esperándome? Llámame en la sangre y en la soledad de ese musiquero que me abrió la noche de tu corazón. Fue mi compañero, me acunó en un fuelle, me enseñó a rasguear, me abrazó al lucero. En ese caso la obra es sencilla, a veces después el tratamiento es más complejo, pero ¿cómo es? En su esencia no tiene un desarrollo, por ejemplo, en la música que sea tan complejo, te quiero decir, ¿no? Y hablamos del disco, ¿no? Ahora estás en un proyecto de rescatar unas canciones. Si mal no tengo entendido, el proyecto es de una docena de canciones. Sí. Ya están, ¿no? Una o dos ya están publicadas. Ya está, se publicó la quinta canción, sí. Bueno, esas dos que canté, canté una que era de Calle y Marta, pero sí, Cayetano Gauna, el Negro Rodríguez, Raúl Junco, Bosquín Ortega, Humberto Falcón, como es Lino Mancuello. Aparecen ahí varios compositores con los que yo me crié, y como es de cada uno de ellos alguna canción, también alguna dedicada a algunos de los lugares, habla también de los lugares, los boliches, algunos espacios donde frecuentamos y nos criamos, y hasta llegar a mi canción también en el final hay un par de cosas mías para darle cierre a ese disco, sí. ¿Cómo es ese disco? Contame, porque es un disco que está... Y es muy particular porque yo para unir todas esas piezas escribí alrededor de 40 décimas, y con las décimas voy haciendo de relator, voy presentando... Es el hilo conductor del disco. Por eso cuando lo presento en vivo, que a la par del disco lo voy presentando solo también, voy diciendo solamente las décimas, que es como un guión y es como decir una pequeña obra de teatro, por decirlo. Digo las décimas y voy cantando los temas. Y eso está en el disco, pero en el disco las versiones también, de algún modo hago un puente con las nuevas generaciones, porque ya están los que vienen después, digamos, y con los que yo también tengo un vínculo y que también nos hemos criado juntos. Entonces aparecen los chicos de la MEA, Marcelo y Hugo de la MEA, que hace poquito anduvieron, y aparecen, también Julio Ramírez, Leonardo Rodríguez, Sabrina Taborda, Patricio Hermosilla, Juan Mora, el hijo de Nini Flores también, el Seba, que tiene 18, y que es como de las últimas apariciones ahí de nuestro entorno. También se sumó al disco Luis Piedrabuena, Néstor Ferreira, que es un gran cantor chamamecero también, y un grupo que no está ya vigente, no están tocando, no están cantando, pero que vienen también de aquella época de los cuartetos vocales, viste que era una época, y ese sonido de los cuartetos vocales a mí me quedó también marcado, así que les pedí a ellos que me canten un tema ahí en el disco, y eso igual haremos alguna presentación porque son 15 invitados, digamos, así que va el disco, por un lado van apareciendo los temas, y por otro ando van apareciendo por las plataformas de música, exacto, digamos, ¿no? Sí. Y por otro lado yo voy haciendo camino solo también, compartiendo y tocando no solamente esos temas del disco, sino a lo mejor, o sea, otras versiones de esos mismos temas, sino otros temas de estos mismos autores, ¿no? No, me quedaría vivir acá, pero estamos quedándonos sin tiempo. Te preguntaría si por algo que, y en todo caso después, si tenés ganas, nos regalás un tema para el final. ¿Qué es lo que si vos tuvieras que conceptualizar lo que vos estás escribiendo hoy, o lo que estás mirando que están haciendo los más jóvenes, qué es lo que se está haciendo con nuestra música litoraleña hoy? ¿Qué se está escribiendo? ¿Qué están cantando los que cantan? Y bueno, yo igualmente, yo creo que las temáticas son parecidas en todas las épocas, las que cantamos a la historia, a la memoria, al paisaje, al amor, como es, al contexto social de época. Siempre, como es, lo que van cambiando a veces son las formas, ¿no? Entonces, yo por ahí noto que por lo menos por mi experiencia voy
voy viendo que apareció otra vez una camada interesada en escribir, en componer, y bueno, me parece que hay que abonar eso. Hay que abonar también desde el lugar, digamos, de la transmisión, cosa que sí creo que se cortó un poco en un momento, porque te quiero decir, estos tiempos en que pareciera que todo está en las redes, que todo lo podemos encontrar en un tutorial, ¿viste? Podemos mirar un video, una charla, podemos acceder como que tenemos la sensación está todo de disponible. Esa sensación Ponele. tenemos, ¿sí? Sin embargo, yo creo que el acercamiento a los que saben siempre va a ser más productivo porque te allanan el camino en muchas cosas. El que te ayuda a mirar un texto, ¿viste? El que te ayuda a leer algo, ¿viste? El que te ayuda, el que comparte con vos, digamos, ¿viste? ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué este lo dijo de tal manera? A eso mismo, que aquel lo dijo de este modo y aquel, mirá cómo lo dice este. Bueno, esos matices siempre lo vamos a encontrar cuando nos encontramos, ¿viste? Eso no sucede tanto cuando uno busca la información solo, ¿viste? Entonces, sí me parece que hay que propiciar esos espacios porque yo como que veo que hay un interés en los jóvenes por la creación también, que como digo siempre, no solamente es la creación de quien quiera escribir o componer una canción, el intérprete también es un creador, porque tiene que tomar una canción y hacerla propia. De hecho, como un error que se ha cometido toda la vida, decir esta canción de Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa nos hizo creer que todo lo que cantaba era de ella, por la personalidad que tenía, ¿no? Claro. Pero fíjate vos que el don que tenía ella, ¿no? De hacer propias las canciones, desde la de Atahualpa hasta la de Charly García. Claro. Y ponerla en un lugar que era Mercedes Sosa, ¿viste? Eso, bueno, eso me parece que es también un trabajo maravilloso, porque, digamos, no todo el mundo va a escribir o componer, interpretar, me parece que es una herramienta muy importante y que también merece tener mucha conciencia. Entonces, para mí el intérprete también tiene que ser tan lector y tiene que escuchar tanto como el que escribe y el que compone, ¿sí? El escenario Sosa Cordero en el marco de la fiesta del chamamé, el escenario del Festival Lapacho con el grupo Tallí o la guitarreada entre amigos. ¿Qué es lo que más te gusta de esos tres parámetros de fiesta para exponer la música? Yo me siento, o sea, la guitarreada siempre. Eso no se negocia. No se negocia, por supuesto. Es algo maravilloso en nuestra cultura popular, que ahí es donde estamos siempre más cercanos y tenemos ese tiempo de intercambiar y conversar como lo estamos haciendo acá. Después siempre me voy a sentir muchísimo más cómodo con Tallí y con los espacios donde por ahí el tiempo se detiene un poco más para escuchar, donde uno puede tener más aire. Pero bueno, los escenarios grandes, yo no soy alguien que transite mucho los escenarios grandes. He tenido la oportunidad muy pocas veces de tocar en esos escenarios, como mencionás, donde toqué la mayor, creo que la mayoría de las veces he tocado solamente aquí en la fiesta del chamamé, digamos, de ese tamaño. ¿Cómo es? Porque en otros escenarios grandes que he estado en otros lugares, por ahí ya eran festivales también más mezclados entre otras músicas, entonces también la gente que va escucha de otros modos, pero un escenario tan tradicional e histórico como este, no, en Cosquín estuve una sola vez tocando mis cosas, y acá sí, habré estado unas 10 veces, y bueno, yo vengo a tocar siempre igual también, o sea, siempre hemos traído canciones nuevas, en muchos casos formaciones nuevas, invitados, siempre hay algo nuevo, nunca vengo a repetir nada, ¿viste? Siempre pero rinde más en un escenario más de teatro, digamos. Es como que vos sentís que rinde más tu música. Claro, sí. En este otro, claro, cumplimos, hacemos, está bueno también, porque es otra la magnitud.
me gusta también lo que sucede ahí, que siendo del género, la gente escucha todo en una noche, porque vos decís, así como viene a escuchar esta cadencia, el mensaje que uno tiene, escuchamos todo lo que está pasando, porque está desde el más tradicional, en todas las velocidades, en todos los ritmos, en todos los estilos. Y eso es maravilloso, ¿no te parece? Es como el chamamé, aparte, tiene una vigencia en ese sentido, y tantos matices para una misma música me parece maravilloso. Bueno, ahí yo vengo a aportar lo mío, ¿viste? Sí. Ojalá que nos crucemos en una guitarreada, pero si tenés ganas, bueno, escuchamos. Hago, a ver, no sé si va todo el tema, pero chamamé que se eleva, por ejemplo. En el fondo del río, en los pliegues del alma, en las manos que arrastran incansables jornadas, en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. En el rancho orillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino y florecen canciones abrazada al amigo. En las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva, en la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja, chamamé que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes, tanto fuego en la sangre, yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Chamamé que se eleva. Coqui, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Boche. Linda charla. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí esta charla. Recuerden que este y los demás episodios se pueden encontrar en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.